La mayoría de los hombres cree que para conquistar a una mujer debe hacer más, escribir más, llamar más, invitarla a más citas, gastar más dinero en ella, intentar más, perseguir más. Pero aquí ocurre algo extraño que casi nadie entiende. Cuanto más persigues, menos interés generas. Puede parecer injusto, pero la psicología humana funciona así. Cuando algo está siempre disponible, pierde valor. Cuando algo parece escaso, misterioso o difícil de obtener, automáticamente se vuelve más atractivo. Aquí es donde entra un principio muy antiguo de estrategia que incluso pensadores como Maquiavelo entendían profundamente. El poder en cualquier relación pertenece a quien controla la dinámica del deseo. Y en el juego de la atracción, el deseo casi nunca nace de la persecución, nace del espacio. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien siempre está detrás de ti, respondiendo inmediatamente, disponible a cualquier hora, la emoción desaparece. No hay tensión, no hay misterio. Todo se vuelve predecible. Pero cuando una persona interesante aparece, crea una conexión y luego vuelve a su propia vida, algo cambia en tu mente. Te empiezas a preguntarte, ¿qué estará haciendo ahora? Y en ese instante comienza algo poderoso, la curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso hacia la atracción verdadera entre dos personas. La mayoría de los hombres comete un error que parece lógico, pero que en realidad destruye la atracción desde el principio. Creen que cuanto más esfuerzo demuestren, más valor percibirá la mujer. Por eso intentan impresionar constantemente, envían mensajes todo el tiempo, organizan planes sin parar, responden en segundos y muchas veces incluso empiezan a gastar dinero para demostrar interés. Desde su perspectiva, están haciendo lo correcto, están siendo atentos, disponibles y generosos. Pero desde la perspectiva psicológica ocurre algo muy diferente. Cuando una persona percibe que ya te tiene completamente asegurado, su mente deja de invertir energía emocional. No necesita preguntarse qué piensas, no necesita imaginar qué harás después, y no existe ninguna tensión que mantenga viva la curiosidad. La atracción humana funciona de una manera muy parecida al suspenso en una historia. Lo que engancha a la mente no es tener todas las respuestas, sino sentir que aún hay algo por descubrir. Cuando un hombre se vuelve demasiado predecible, elimina ese suspenso. Ella ya sabe que vas a escribirle, sabe que vas a aceptar cualquier plan, sabe que siempre estarás disponible. Y cuando todo es completamente predecible, la emoción desaparece. Aquí es donde muchos hombres entran en una espiral peligrosa. Al notar que el interés de la mujer baja, creen que la solución es intentar todavía más mensajes, más atención, más esfuerzo. Pero lo que no entienden es que cada intento extra reduce todavía más la tensión que genera atracción. Maquiavelo entendía algo fundamental sobre el comportamiento humano. Las personas valoran más aquello que sienten que pueden perder. Cuando algo parece demasiado fácil de obtener, la mente lo clasifica como algo de poco valor. Pero cuando existe la posibilidad de perderlo, el cerebro activa un mecanismo completamente distinto, el deseo de recuperarlo. Y aquí aparece la gran paradoja de la atracción. El interés muchas veces no crece cuando te acercas más. Crece cuando dejas espacio suficiente para que la otra persona empiece a preguntarse si podría perderte. Ese pequeño cambio psicológico transforma completamente la dinámica. En lugar de ser tú quien persigue, la mente de la otra persona comienza a trabajar sola. Empieza a pensar en ti más de lo que esperaba. Recuerda las conversaciones y siente una ligera inquietud por saber qué estás haciendo ahora. Y cuando esa inquietud aparece, algo importante está comenzando a formarse. El deseo de acercarse nuevamente. Ese es el inicio real. Para entender realmente cómo funciona la atracción, hay que comprender un principio que Maquiavelo repetía constantemente cuando hablaba del poder. En cualquier relación humana, quien controla la dinámica emocional tiene la ventaja, y en el terreno del amor y la seducción, esa dinámica se basa en algo muy simple. ¿Quién está persiguiendo a quién? Cuando tú eres quien siempre inicia la conversación, quien siempre propone los planes y quien siempre busca el siguiente encuentro, sin darte cuenta estás cediendo el control de la dinámica. Estás comunicando que necesitas más la relación de lo que la otra persona la necesita. Y la necesidad, aunque no se diga en voz alta, siempre se percibe. Las personas sienten cuando alguien depende demasiado de su atención, y aunque al principio puede parecer halagador, con el tiempo genera el efecto contrario,
reduce el misterio y elimina la tensión que hace que la atracción crezca. Aquí es donde aparece la estrategia que muchos hombres nunca consideran. En lugar de seguir aumentando el esfuerzo, el movimiento más inteligente suele ser retirarse ligeramente. No se trata de desaparecer ni de jugar juegos infantiles. Se trata de algo mucho más simple. Volver a centrar tu atención en tu propia vida. Cuando dejas de perseguir constantemente, cuando no respondes con ansiedad, cuando no reorganizas todo tu tiempo para alguien que apenas estás conociendo, ocurre algo interesante. La dinámica cambia. De repente, el espacio que antes no existía aparece, y ese espacio es poderoso, porque cuando una persona estaba acostumbrada a recibir tu atención constante y esa atención se vuelve menos predecible, la mente empieza a notar la diferencia. Aparece una pequeña pregunta que antes no existía. ¿Por qué ahora está más ocupado? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no está tan disponible como antes? Ese pequeño cambio activa algo muy importante en la psicología humana. La curiosidad mezclada con la posibilidad de pérdida. Maquiavelo entendía que las personas rara vez reaccionan con intensidad cuando sienten seguridad absoluta, pero reaccionan muy rápido cuando sienten que algo valioso podría escaparse. Y cuando una mujer comienza a preguntarse si podría perder tu atención, la dinámica se invierte lentamente. Ya no eres tú quien está intentando capturar su interés. Ahora es su mente la que empieza a volver hacia ti. Y ese es el momento exacto en el que la atracción comienza a fortalecerse. Existe un momento muy específico en la dinámica de la atracción en el que todo comienza a cambiar. No ocurre cuando la impresionas más. No ocurre cuando haces el gesto más grande. Ocurre en un instante mucho más silencioso, cuando aparece el espacio. Hasta ese momento, ella estaba acostumbrada a una dinámica clara. Tú escribías primero. Tú buscabas conversación. Tú empujabas la interacción hacia adelante. Era una situación cómoda porque todo estaba bajo control. Pero cuando de repente tu energía cambia ligeramente, cuando ya no estás constantemente detrás de ella, algo empieza a moverse dentro de su mente. La razón es psicológica. El cerebro humano presta mucha más atención a lo que desaparece que a lo que siempre está presente. Cuando algo se vuelve menos accesible, automáticamente adquiere más valor en nuestra percepción. Es el mismo principio que ocurre cuando perdemos algo que dábamos por hecho. De pronto, aquello que parecía normal se vuelve importante. En las relaciones sucede exactamente lo mismo. Cuando tú reduces la persecución, cuando ya no estás intentando constantemente llamar su atención, aparece una pequeña sensación de incertidumbre, y la incertidumbre activa la imaginación. De pronto empieza a preguntarse cosas que antes no pasaban por su mente. Empieza a recordar las conversaciones que tuvieron, los momentos agradables, las cosas que le parecían interesantes de ti. La mente humana odia los vacíos. Cuando algo queda incompleto, el cerebro intenta llenarlo, y si antes eras tú quien estaba invirtiendo más energía en la interacción, ese vacío ahora empieza a trasladarse hacia el otro lado. Es en ese punto cuando puede ocurrir algo muy revelador. Tal vez te envía un mensaje primero. Tal vez busca iniciar una conversación. Tal vez propone volver a verse. Ese pequeño gesto parece insignificante, pero en realidad revela algo muy importante. La dinámica ha cambiado. Ahora su mente también está invertida en la interacción. Esto no ocurre porque hayas manipulado la situación. Ocurre porque la atracción necesita equilibrio y tensión emocional. Cuando una sola persona empuja la relación hacia adelante, la otra se acostumbra a recibir. Pero cuando aparece el espacio suficiente, la otra persona empieza a avanzar también. Y en ese momento la seducción deja de ser persecución y se convierte en reciprocidad. Curiosamente, uno de los mayores errores en las relaciones no ocurre al principio, sino después de que la atracción ya se ha creado. Muchos hombres logran despertar interés, logran conquistar, logran iniciar una relación, y luego cometen el error que destruye lentamente todo lo que construyeron. Dejan de seducir. Durante la etapa inicial todo parece especial. El hombre se esfuerza más en su apariencia, piensa en planes interesantes, crea momentos diferentes. Hay energía, hay emoción, hay una sensación de descubrimiento constante. Pero una vez que siente que ya consiguió a la mujer,
Su comportamiento cambia, ya no hay la misma intención, ya no hay el mismo misterio, ya no existe la misma tensión emocional. De repente todo se vuelve rutinario, las citas interesantes se convierten en quedarse en casa, las conversaciones profundas se convierten en silencio. El esfuerzo desaparece porque la mente cree que la batalla ya fue ganada, pero aquí es donde muchas relaciones empiezan a deteriorarse. La atracción, igual que el fuego, necesita oxígeno para mantenerse viva. Cuando todo se vuelve demasiado familiar y predecible, la chispa emocional empieza a apagarse lentamente. Muchas mujeres describen exactamente esta sensación. Al principio se sentían especiales, deseadas, elegidas, pero con el tiempo sienten que simplemente se convirtieron en una parte más de la rutina. Y esa sensación es devastadora para la atracción, porque lo que inicialmente generó interés no fue solo la presencia del hombre, sino la experiencia emocional que él creó alrededor de la relación. La seducción no termina cuando comienza la relación. En realidad, solo cambia de forma. Ya no se trata de impresionar constantemente, pero sí de mantener ciertos elementos que alimentan el deseo. Sorpresa, espontaneidad, pequeños gestos inesperados y momentos que rompan la rutina. Maquiavelo entendía algo fundamental sobre el poder y la naturaleza humana. Las personas rara vez permanecen cautivadas por algo que se vuelve completamente predecible. El misterio, incluso dentro de una relación estable, mantiene viva la curiosidad. Y cuando existe curiosidad, la atracción continúa creciendo en lugar de desaparecer. Las relaciones que duran no son las que eliminan la seducción, son las que aprenden a renovarla constantemente. A lo largo de la historia, ciertos tipos de personalidad han demostrado tener una capacidad extraordinaria para atraer a otras personas. No se trata solamente de apariencia física, se trata de energía, comportamiento y psicología. En la estrategia de la seducción, existen varios arquetipos que aparecen una y otra vez. Cada uno genera atracción de una manera diferente. El primero es la sirena. La sirena representa la seducción más primal y emocional. No necesita hablar demasiado ni convencer con argumentos. Su poder está en la energía que transmite. Tiene una presencia que parece casi magnética, una mezcla de confianza, sensualidad y misterio. Cuando una persona con esta energía entra en una habitación, las miradas naturalmente se dirigen hacia ella, no porque lo intente, sino porque lo proyecta de forma natural. El segundo arquetipo es el raque. El raque es alguien que muestra una pasión intensa por las personas que le interesan. Tiene una curiosidad genuina por el mundo emocional del otro. Escucha con atención, observa detalles y transmite la sensación de que la otra persona es profundamente interesante. Esa intensidad crea una sensación poderosa, hace que alguien se sienta realmente visto. El tercer arquetipo es el dandy. El dandy rompe las expectativas. Puede ser un hombre con rasgos o comportamientos que normalmente asociaríamos con lo femenino, o una mujer con una energía más dominante y segura. Esa mezcla de características crea algo inesperado. Y lo inesperado siempre despierta curiosidad. Las personas se sienten atraídas por lo que no encaja perfectamente en las categorías tradicionales. Finalmente está la estrella. La estrella tiene una cualidad muy particular. Permite que los demás proyecten fantasías sobre ella. No revela todo de sí misma. Mantiene una cierta distancia emocional que deja espacio para que los demás imaginen quién es realmente. Por eso muchas figuras públicas, actores o artistas generan una atracción tan fuerte. Las personas llenan los espacios vacíos con sus propias ideas y deseos. Estos arquetipos revelan algo importante. La atracción no depende solo de lo que haces, sino de la energía psicológica que transmites. Y cuando esa energía despierta curiosidad, misterio o emoción, las personas naturalmente quieren acercarse más. Existe una cualidad que separa a las personas que constantemente buscan aprobación de aquellas que naturalmente atraen atención. Esa cualidad es el carisma. El carisma no es solamente hablar bien o tener confianza superficial. Es una energía interna que las personas perciben incluso antes de que digas una sola palabra. Cuando alguien entra en una habitación con verdadera seguridad interior, su presencia se siente diferente. Sus gestos son más naturales, su mirada es más tranquila. No parece estar intentando impresionar a nadie, y justamente por eso resulta interesante. Muchas personas que poseen carisma tienen algo en común: una fuerte necesidad interna de expresar quiénes son. A menudo proviene de haber pasado por momentos en los que no recibieron suficiente reconocimiento o atención.
esa carencia se transforma en una especie de fuego interno. Quieren crear, quieren expresarse, quieren ser vistos, y esa energía anima todo lo que hacen. Se refleja en su voz, en su lenguaje corporal, en la manera en que cuentan historias o comparten ideas. Las personas sienten esa intensidad, pero hay algo aún más importante. Las personas verdaderamente magnéticas no parecen depender de la aprobación de los demás para sentirse completas. Tienen su propio mundo, sus propios proyectos, sus propios intereses, y cuando alguien vive con ese tipo de propósito, ocurre algo curioso. Ya no necesita perseguir atención. La atención comienza a perseguirlo a él. Si observas con atención la naturaleza humana, empiezas a notar un patrón que se repite una y otra vez. Las personas rara vez valoran aquello que se les entrega demasiado fácilmente, pero cuando sienten que algo interesante podría escaparse de sus manos, su atención cambia por completo. Por eso, en la atracción, el verdadero poder no está en perseguir sin descanso. El poder está en crear valor, misterio y espacio. Cuando un hombre vive enfocado en su propósito, en su crecimiento y en su propia vida, deja de comportarse como alguien que necesita aprobación constante, y ese cambio transforma la dinámica de cualquier relación. Ya no está intentando convencer a nadie de que lo elijan, simplemente está construyendo una vida interesante que naturalmente despierta curiosidad. Maquiavelo entendía que la influencia sobre los demás nunca nace de la desesperación, sino de la seguridad y el control de uno mismo. Y en las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Cuando dejas de perseguir constantemente, cuando desarrollas tu propia dirección, cuando tu tiempo y tu atención tienen valor, las personas empiezan a percibirlo y en muchos casos, algo inesperado sucede. Aquellas personas que antes parecían distantes, comienzan a acercarse por sí solas. Si te interesan más ideas sobre psicología, estrategia y naturaleza humana, suscríbete al canal y deja tu like en el video.